nuestros minutos de cada viernes dedicados a la ciencia. Hoy vamos a hablar del océano. Seguramente todos sabéis que esta semana se han cumplido 500 años desde que Núñez de Balboa avistó por primera vez el océano Pacífico. Bueno, hay un poco de duda porque hay gente que dice que fue el 25 de septiembre y otros que dicen que fue el 27. O sea que o hemos pasado el aniversario hace poco o estamos justo pasándolo en el día de hoy. Entonces Alberto Aparici nos ha dicho que quiere celebrarlo a su manera, hablando de la ciencia de los océanos. Alberto, muy buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. ¿Qué nos quieres contar exactamente sobre los océanos? Pues mira, quiero hoy hablaros de lo que es el océano propiamente dicho, el océano abierto de estos lugares de nuestro planeta en los que solo hay agua hasta donde alcanza la vista, ¿no? Te tengo que decir que no es el lugar donde a mí más me gustaría estar, porque a mí el agua como que me da un poco de no sé qué, pero bueno, yo soy muy terrestre y yo estoy acostumbrado a un paisaje pues como es el de la Tierra, ¿no? A ver una costa, hay un poco más allá pues una colina, un bosque, una montaña. Y claro, cuando veo el mar, yo que además no me gusta demasiado el agua, pienso, ¿dónde están estos puntos de referencia, ¿no? Porque a primera vista yo veo el océano, veo una foto, bueno, es una cosa plana con un montón de agua. Sí. Así que lo lógico, yo creo, sería pensar que es un lugar aburrido, ¿no? Una especie de gran extensión de agua que no tiene ninguna personalidad. Ya, pero sospecho que me vas a decir que justo no es así, que no es ni aburrido ni sin personalidad, que hay un montón de referencias que no vemos porque no sabemos cómo buscarlas, ¿no? Eso es, muy bien, bueno. Muy bien, así me gusta. Bueno, entonces, intuyo que lo que nos vas a decir es que nosotros solo vemos la superficie del agua, pero que es muy importante lo que hay en el fondo también de los océanos, que no es lo mismo estar en un mar muy somero que en un océano profundo. Bueno, claro que sí, Listo, claro que sí. Hombre, eso está claro que es cierto, ¿no? Punto número uno es que el relieve del fondo determina pues el tipo de fauna y de flora que vas a tener en el agua, ¿no? Uh-huh. Incluso aunque vivan muchos metros por encima de ese fondo, ¿no? Porque habitualmente lo que sucede es que los animales pueden esconderse durante el día en recovecos en el fondo y durante la noche, cuando es más difícil que se lo coman, pues ya se aventuran a las aguas abiertas y aunque esté a varias decenas de metros por debajo, puede haber mucha comunicación entre el fondo y el agua. Pero mira, ni siquiera quiero hablarte de esta cosa. Yo lo que quiero es hoy hablar del océano profundo de verdad, ¿no? En el que el suelo está a kilómetros por debajo y la playa más cercana está a miles de kilómetros. Que eso además es lo que pasa en el Pacífico, ¿no? Porque es enorme, cubre una tercera parte de la Tierra, entonces tiene muy grandes extensiones alejadas de la costa. Entonces, estas regiones, uh-huh, que no tienen nada sólido cerca, se llaman técnicamente zonas pelágicas. Pelágicas. Uh-huh. Así que te vuelvo a preguntar, ¿este océano abierto, este océano pelágico, es todo el rato igual o también tiene zonas diferenciadas? Porque piensa que es solo agua, ¿no? Es solo un montón de agua que está ahí junta y ya está. Ya. Entonces, tengo la sensación de que tú quieres que te diga que no. que no es todo el rato igual. No es todo el rato igual. Ves, menos mal. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? No, esto ya no. Ay, vaya. Bueno, pues fíjate, incluso en océano abierto, en este océano que es solo agua y nada más, hay regiones que tienen propiedades diferentes unas de otras. Y lo que diferencia unas regiones de otras es si el agua se mueve o no se mueve, es decir, si hay corrientes de agua, ¿no? Hay enormes corrientes en los océanos que se llaman corrientes oceánicas, que son como autopistas de agua que se mueven, en realidad no se mueven muy rápido, se mueven como a unos pocos kilómetros por hora, o sea, lo que se puede mover una persona andando, básicamente. Uh-huh. Y se mueven, sobre todo por la superficie de los océanos, arrastradas por el viento. El viento es el principal motor de las corrientes oceánicas. Luego suceden otras cosas, ¿no? Porque al moverse el agua por arriba también induce movimientos por abajo que son más complicados. Pero nos vamos a quedar simplemente con esta idea de que los océanos tienen enormes autopistas que están llevadas por los vientos en la superficie. Y aquí, en este punto, está la gracia. Porque no sé si te acuerdas que el año pasado hablamos de por qué giran las tormentas. ¿Te acuerdas de aquel programa? Sí, claro. Me acuerdo de todos los programas que hemos hecho. Hombre, no lo dudaba en ningún momento. Bueno, pues en aquel programa voy a recordar que contamos que lo que hace que las tormentas giren es la rotación de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra rota a velocidades diferentes a latitudes altas que a latitudes bajas. Entonces hace que cuando las cosas se desplazan hacia el norte o hacia el sur, empiecen a girar en alguna dirección. De hecho, todas las tormentas en el hemisferio norte giran en el sentido contrario a las agujas del reloj, y todas en el hemisferio sur en el sentido de las agujas del reloj.
Bueno, pues este mismo principio se traduce de alguna manera a las corrientes oceánicas, porque están también impulsadas por el viento. Entonces, lo que sucede es que donde quiera que tú tengas una gran masa de agua en la Tierra, en el hemisferio norte los vientos hacen que gire en el sentido de las agujas del reloj, al revés que las tormentas. Y en el sur también al revés que las tormentas, en sentido antihorario. Entonces, resultado, lo que sucede es que en los grandes océanos se forman corrientes circulares que rodean zonas que están en relativa calma. Y estas estructuras tan grandes se llaman giros, y son las que forman la verdadera geografía del océano abierto. El Pacífico, por ejemplo, que es una zona enorme, ya hemos dicho que ocupa una tercera parte de la superficie de la Tierra, tiene 2 giros principales. Uno muy grande en el hemisferio norte, que está entre Asia y Norteamérica, y otro también muy grande en el hemisferio sur, entre Australia y América del Sur, y que limita al sur con la Antártida, ¿no? Y cada uno de ellos gira en una dirección. El del norte gira en sentido horario y el del sur gira en sentido antihorario. Entonces, me estás diciendo que las corrientes vendrían a ser como las fronteras que separan estas otras zonas, que son las zonas en calma. Pues es exactamente así es. Y además, la diferencia entre estar en una zona de corriente o en una zona en calma es bastante importante, sobre todo si eres un animal pequeño, que son la gran mayoría. No estoy ni siquiera pensando en un pez pequeñito, estoy pensando en un bicho tan pequeño que ni siquiera puede oponerse a la corriente del mar. Si eres un microorganismo, por ejemplo, o un copépodo, un pequeño animalito de 1 milímetro que flota por ahí, si estás en una de esas corrientes, lo normal es que vayas a tener bastante comida, porque las corrientes pasan al lado de los continentes, recogen allí nutrientes y los llevan por todo el océano. Pero, sin embargo, si estás en la zona de calma, ahí tienes un problema, porque la comida va a escasear. Al estar los nutrientes dando vueltas alrededor de la zona de calma, van entrando, pero entran muy poquito a poco, y en la zona de calma siempre hay que aguantar con muy poca comida. Salvo cuando de repente llega una tormenta que atraviesa, pasa de la corriente a la zona interior de calma y entonces transporta la comida al interior del giro, que es un fenómeno realmente interesante, porque solo ahora se está empezando a observar los cambios en la fauna que flota en el mar y se han observado auténticas floraciones de microorganismos y coinciden exactamente con tormentas. Llega la tormenta y poco después, de repente, los microorganismos se multiplican por 3 o por 4 porque les ha llegado una enorme cantidad de comida, ¿no? Que creemos que debe haber traído la tormenta desde o bien desde los mares, desde las tierras o bien desde las corrientes. Y hablando del Pacífico y de las corrientes, en algún lugar leí que en el centro del Pacífico hay una especie de isla de basura que es más grande que España, decía la información. ¿Eso es verdad o es una exageración? A ver, bueno, esa formación existe. De hecho, en inglés se llama garbage patch, o sea, algo así como mancha de basura, ¿no? Lo que es una exageración es decir que es una isla de basura, porque lo que sucede exactamente es que los océanos, con esta estructura en giros que tiene esta zona de calma rodeada de corrientes, lo que ocurre es que cuando algo cae en la zona de calma, se queda ahí más o menos quieto, y si se atreve a acercarse a la zona de corriente, la corriente lo empuja hacia el interior. Entonces los giros realmente son trampas, son lugares en los que los objetos a la deriva se quedan atrapados en la zona de calma. Y es más, si hay un objeto que no puede moverse por sí mismo, que cae en la corriente lo va empujando muy poquito a poco hacia la zona de calma. Así que realmente los giros actúan como si fueran sumideros o como si fueran vertederos naturales, ¿no? Cualquier cosa que tiramos al mar o bien acaba terminando en una playa o bien acaba terminando en una de las corrientes y de la corriente va a la zona de calma y allí en la zona de calma se queda. Entonces, lo que es exagerado es hablar de una isla de basura. De hecho, corre por internet alguna foto en la que se ve una canoa con un señor rodeado de plástico. Eso no es el garbage patch del Pacífico. Eso es una foto de otra cosa que se ha equivocado alguien. Lo que realmente es este patch es una especie de mancha muy extensa formada por pequeños trocitos de plástico y por porquería de todo tipo, por ejemplo por aceites y cosas de ese estilo. Algunos están a ras de superficie y otros están bajo la superficie, están a 1 metro, incluso hasta 30 metros de profundidad pueden llegar a estar los trocitos de plástico y de porquería. Y son trocitos muy pequeños y además están muy desperdigados. O sea que cuando tú pasas por allí no ves una isla de basura asquerosa que te da mucho miedo, sino que realmente lo que ves es agua
y en el momento en que pasas una red dices, uy, esta red, ¿por qué está recogiendo trocitos de plástico? ¿Qué hace este plástico aquí? Porque aunque el plástico esté muy desperdigado por el mar es muy grande. Entonces se estima que en estas islas de basura podría llegar a haber hasta miles de millones de toneladas de plásticos y otras porquerías. Y lo cierto y la peor noticia... ¿Cómo se limpia eso? Exacto. Es que todavía no tenemos ningún método para limpiarlo. O sea, no sabemos muy bien cómo hacerlo, porque ¿cómo retiras toneladas de polvillo de plástico sin llevarte por delante todos los bichos que hay a su alrededor y que son igual de grandes que ese polvillo de plástico? Sí, es un problema ese, sí. Es un problemón serio y de hecho la gente todavía sigue pensando en cómo resolverlo. En muchos casos tenemos el problema de que ni siquiera sabemos cuánto se extienden esas manchas, cómo de profundas son, qué tipo de desperdicios hay en ellas. Entonces, bueno, hubo una expedición muy importante en 2009 que ya aportó algo de información. En 2012 ha habido otra que estamos esperando a ver que libere los resultados y a ver si en una de estas se nos ocurre alguna cosa. He leído por ahí que hay una charla TED en la que hay un hombre que propone un método para recoger esta basura. No he visto la charla todavía porque no me ha dado tiempo, pero luego la tuitearé, si acaso. Sí, sería encontrarlo. Las charlas TED suelen ser interesantísimas y algunas muy divertidas. Efectivamente. Muy entretenidas, otras no tanto, pero depende siempre del compareciente. Muy bien, Aparici, que te cuides esta próxima semana y dentro de 7 días nos encontramos de nuevo y a ver qué asunto nos propones, tan apasionante como este de hoy, seguro. Me alegro de que te haya gustado. Cuídate y hasta el viernes que viene. Adiós. Un abrazo.